Efesios capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Benditos o bendecidos con toda bendición espiritual. Se cuenta la historia o escuchaba la historia en estos días de una mujer que fue considerada la mujer más rica y miserable a la vez en los Estados Unidos. No que fuera la más rica del mundo, sino una mujer rica pero miserable, porque era una señora que tenía muchas riquezas, pero que no quería gastarlas. Dice la historia que aguantó hambre, esta mujer aguantaba hambre, no iba al médico para no gastar su fortuna, era una mujer millonaria y no quería gastar su fortuna, y es una historia real. Dice que se le enfermó un hijo, y ella, por no llevarlo a un especialista, a una clínica a tiempo, este hijo murió. Y no porque no tuviera los recursos, sino por la, más que negligencia, el amor que esta mujer le tenía a su dinero. Tenía mucho dinero, pero era una mujer miserable. Y yo creo que todos nosotros conocemos historias seguramente cercanas o hemos escuchado historias así. Recuerdo en mi niñez una señora que tenía mucho dinero, pero iba por las casas pidiendo comida. Iba a los cultos, no daba fruto de creyente, pero ahí estaban todos los cultos cuando eran las casas, para ver qué sobraba de lo que regalaban o de lo que daban en los cultos, para llevárselo para la casa. Esa mujer era también una mujer muy miserable, aunque tenía dinero. Cuando murió, y algunos dicen que por problemas de salud que tienen que ver con desnutrición, por una mala alimentación, dejó casas en alquiler, dejó una finca grande, dejó cabezas de ganado. O sea, era una mujer que tenía mucho dinero, pero aún así murió de una manera miserable. Hermanos, muchas veces en la vida cristiana nosotros podemos ser igual. En la vida cristiana muchas veces los creyentes se pueden comportar de una manera similar, porque tenemos todas las riquezas en Cristo, tenemos toda bendición espiritual en Cristo, pero aún así muchos cristianos viven como pordioseros, como mendigos, mendigándole al mundo, mendigándole a lo que Satanás ofrece en este mundo, o a lo que el mundo en sí mismo ofrece. Ahí están aquellos creyentes estirando la mano, tratando de saciar su alma, tratando de encontrar paz, de encontrar gozo, de encontrar alegría, felicidad en las cosas que este mundo ofrece, teniendo en Cristo todas las bendiciones espirituales. De eso es que Pablo comienza a hablar en este pasaje. En el versículo 2 nosotros vimos que tenemos gracia y paz del Señor Jesucristo, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros los creyentes disfrutamos de gracia y paz. Esa palabra gracia significa don, el don de Dios, los regalos de Dios. Incluso esa palabra se puede traducir como encanto. Tenemos todo el encanto de Dios, y más adelante vamos a ver que tenemos las riquezas espirituales en Cristo. Tenemos paz. Romanos 5:1 dice
justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura también en Colosenses 1:20 que el Señor Jesucristo murió en la cruz para que nosotros tuviésemos paz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Isaías 53 también habla de esa paz que nosotros ahora disfrutamos con Dios cuando antes éramos enemigos. Tenemos gracia, tenemos paz con Dios en el Señor Jesucristo. Y el versículo 3, que es el que vamos a estar mirando en esta noche, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar primero esta parte. Bendito el Dios y Padre. La palabra bendito significa el que es digno de alabanza. La palabra eulogia en griego se traduce como bendito, pero puede significar más precisamente en referencia a Dios, alguien que es digno de alabanza. O también es hablar bien, o sea, bendecir significa hablar bien de algo o de alguien. Cuando nosotros bendecimos a alguien, o nosotros bendecimos a alguien cuando hablamos bien de esa persona, decimos cosas buenas de esa persona. Ahora, eso es un aspecto de la palabra bendecir, o en este caso que se traduce aquí como bendito, se puede traducir como adorable. Adorable, o una palabra más común, digámoslo así, en las Escrituras es alabado. Alabado. Así que podríamos decir: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Dios y Padre. Bendito. Él es digno de alabanza, hermanos. El Señor Jesucristo es digno de alabanza. Nosotros no. Si nosotros un día vamos a recibir la alabanza de Dios, es porque estamos en Cristo. No de otra manera. Si no estamos en Cristo, nosotros no somos nada. Dios depende de sí mismo. Él es autosuficiente. Él es autoexistente. Él es feliz. Él es dichoso por sí mismo. Él existe por sí mismo. Hermanos, Él es omnipotente, como lo cantábamos hace un momento. ¿Qué cantábamos? Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén. El omnipotente por los siglos. Amén. Alabad al gran Rey. Alabado sea el Padre. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa expresión bendito nosotros la podemos encontrar varias veces en las Escrituras. Yo solamente quiero ir a algunas de ellas. Por ejemplo, yo quiero que busquemos allí. Vamos a Lucas 1:68, a mirar allí esa expresión. Lucas capítulo 1, versículo 68, dice la Escritura así: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Estas palabras son dichas por Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y él hace una exclamación: bendito, alabado sea Dios, sea el Señor Dios de Israel. Él está presentando al niño, a Juan, pero él está dando una alabanza a Dios, y en esa alabanza se usa esta misma palabra: bendito, bendito el Señor Dios de Israel. Alabado, alabado sea el Dios de Israel. También Romanos 1:25, Romanos capítulo 1, versículo 25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bendito por los siglos. Amén. Amén. El cual es
adorado, el cual es alabado, el cual es adorable por los siglos, amén, el cual es digno de alabanza, digno de adoración por los siglos, amén. Como dice también la Escritura, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos, amén. Él es el único digno, hermanos. Ningún predicador, y no sé si han visto en internet, para mí a un predicador muy bíblico, a un predicador muy influyente, muy reconocido, creo yo que se le fueron las luces esta semana al referirse a otro predicador muy influyente. Me refiero a John MacArthur. Este hombre hablaba de John MacArthur elogiándolo y dijo lo siguiente: el 5% de John MacArthur es más que todos los evangélicos, que todos los cristianos en todo el mundo. O sea, que es más importante el 5% de John MacArthur para Dios que el resto de la cristiandad. Y yo digo que se le fueron las luces, y seguramente él no tenía la intención de idolatrar en ese momento a John MacArthur, porque conozco al hombre que dijo esto, es el hermano Steve Lawson, pero dio mucho de qué hablar. Y hoy día hay muchos hablando de que los cristianos idolatran a los predicadores, pero en estas palabras se le fueron las luces, porque para Dios el cristiano campesino es amado, al igual que el cristiano que es reconocido en todo el mundo. El Señor mide la fidelidad, sea un predicador que le predica a 5, o sea de un predicador que le predica a miles. Hermanos, ningún predicador, por reconocido, por famoso, por influyente que sea, es digno de alabanza, en el sentido de alabar, en el sentido de adorar. Ningún ser humano, ningún ángel, ni siquiera ningún ángel. La Escritura vemos en diferentes lugares y no vamos a ir allí por cuestión de tiempo, pero ustedes seguramente conocen estos pasajes donde Juan, por ejemplo, iba a adorar un ángel y él le dijo: no lo hagas, adora a Dios. Él es el único digno de alabanza. Ningún ángel, ningún ser humano, ningún cristiano del pasado, por influyente que haya sido en la iglesia, ni Lutero, ni Calvino, ni Agustín, ni Spurgeon, ningún hombre es digno de alabanza, ningún apóstol de la antigüedad me refiero, ni Pablo, ni Pedro, ningún patriarca, ni Abraham, ni Moisés, ni Isaac, nadie, absolutamente nadie es digno de adoración, solo Dios. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un pasaje más, Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bendito por los siglos. ¿Quién? Cristo. Cristo es digno de alabanza por los siglos. Hay un salmo que hemos cantado muchas veces que dice: generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de su gloria. Proclamarán su inmensa bondad y su justicia. Él es adorable. Él es bendito. Él es digno de alabanza por los siglos. Por eso en los pasajes que leímos enfatiza por los siglos de los siglos. Y dice amén. Por los siglos. Porque en todas las generaciones ha habido quien adore al Señor. Y cuando no existían hombres, cuando no existíamos nosotros, los hijos de Dios, los creyentes que le adorasen, Él fue adorado por los ángeles. Y cuando no existían los ángeles, Él era feliz por sí mismo. O sea, Él era exaltado en sí mismo. Él era suficiente en sí mismo. A Dios nunca le ha faltado nada. Pero por su voluntad, por su soberanía, Él quiso crear ángeles, quienes le adoran por los siglos de los siglos.
y creó a la raza humana, de quienes escogió a algunos para su gloria y que le adorasen, no solo ahora, sino por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, hermanos. Bendito el Dios y Padre, Él es bendito, hermanos. Él es digno de alabanza. Pero también vemos algo precioso aquí. Hermanos, muchas personas, y hago aquí un paréntesis, como unas palabras de aplicación, antes de mirar el siguiente punto, y es que muchas personas adoran lo que sea. Creo que era Juan Calvino quien decía que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. El corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Y vemos esos pasajes de Isaías, creo que Isaías 40 y en otro pasaje de Isaías, esos pasajes de Salmos, esos pasajes de Jeremías que hablan de la necedad de la idolatría. De ese hombre que corta un árbol, que coge un cincel, escoplo y comienza, y él dice: me voy a edificar un Dios. Y el pasaje está mostrando la necedad de alguien que sabe que fue un árbol lo que cortó para edificarse un ídolo, y que con las ramas puso a calentar un fogón, hizo pan, hizo muchas cosas de esa misma madera seguramente, pero sin embargo labró un ídolo y se postra ante él. Las epístolas uno ve mandamientos directos: huid de la idolatría. Eso está en 1 Corintios, huid de la idolatría, guardaos de los ídolos. ¿Dónde está ese pasaje? 1 Juan, ¿cierto? Al final, creo que si no me equivoco es el último versículo de 1 Juan, donde dice, donde está ese llamado. Hermanos, es un llamado para los creyentes. A los corintios les dice: huyan de la idolatría. A los hermanos a quienes Juan escribió 1 Juan, que algunos dicen que era para los efesios, pero no sé, hermanos, a quién se la escribió, dice: hijitos, guardados de los ídolos. Amén, dice el texto. Guardados de los ídolos. Así que la idolatría no es simplemente un problema que tienen los hindúes, que algunos dicen que tienen 1 millón de dioses. No es un problema de los católicos que adoran y veneran a los cuadros, a las imágenes, a las porcelanas, a las reliquias, a los santos. No es un problema solamente de aquellos cristianos que idolatran a sus líderes, sino que es un problema con el que luchamos todos. Por eso nos manda la palabra a guardarnos, porque tal vez nosotros no le cantamos a un cuadro, no le oramos a una imagen visible, pero con nuestra actitud nosotros estamos dando adoración y alabanza a muchas otras cosas que no son Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo sacamos para Dios? Ay, nos entristece ver la iglesia tan vacía, ¿cierto? Pero si alguno de ustedes hubiera venido el martes, se habría entristecido más. Pregúntele al hermano Sebas. Y los que vinieron el domingo, también. Hermanos, lamentablemente, muchas veces es por los ídolos. Por los ídolos. Y lo digo empezando por mí, hermanos, porque tengo luchas. Y tenemos luchas con ídolos. El Señor muchas veces deja de ser digno de toda nuestra atención, de todas nuestras fuerzas.
de todo nuestro interés, de nuestra adoración. Porque a veces, tristemente, sacamos solamente minutos para Dios, solamente minutos, cuando el llamado es a vivir toda la vida delante de Dios, delante del rostro de Dios. Si comemos y bebemos, lo hacemos todo para la gloria de Dios, pero también es nuestras fuerzas, también es en el congregarnos, también es en el servir, como predicaba el hermano el domingo, en el servicio, que es para Dios, que lo hacemos para los santos, pero es Dios el que es glorificado, es Dios el que es exaltado. Él es digno, hermanos. Él es digno de que nosotros dediquemos nuestras vidas por completo a Él, de que nosotros le honremos, trabajemos para Él y hagamos todo como un acto de adoración para Él. Bendito, Él es digno de alabanza. En segundo lugar, nosotros vemos que hay una bendición para el creyente. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, aquí la palabra que nosotros tenemos allí es la misma palabra. Es impresionante o interesante de que la misma palabra que se usa para referirse a Dios se usa para referirse al creyente. De Dios dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y de los creyentes dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual, aunque no es precisamente la misma palabra, es un derivado de la palabra eulogia, alabanza, elogio. Aunque esta palabra es muy amplia, también se traduce como generosidad. Aquí no está hablando de que el Señor nos adora a nosotros, o de que Dios nos alaba a nosotros. Aunque la palabra del Señor dice en 1 Corintios 4:5 que del día de la venida del Señor, cuando estemos en su presencia, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dice 1 Corintios 4:5. Cada uno dice, no juzguemos nada antes de tiempo, hasta que aparezca el Señor, que juzga, que conoce las intenciones del corazón, y entonces ese día cada uno recibirá ¿qué? Su alabanza de Dios. Pero esa alabanza no es que el Señor se va a sentar a orarnos, a cantarnos o a adorarnos. Es una alabanza que tiene que ver con bendecir. O sea, por eso dice, nos bendijo con toda bendición. Y la palabra bendijo o bendecir o bendición es literalmente significa decir bien. Decir bien. ¿Recuerdan tal vez en los evangelios aquel suceso o aquellas parábolas del Señor donde dice que en la venida del Señor Jesucristo, bienaventurado aquel que cuando el Señor venga lo haya haciendo lo que lo dejó haciendo? Y entonces dice en otro lugar, dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, eso es bendecir. Eso es la alabanza de la que Pablo habla en 1 Corintios 4:5. Cada uno recibirá su alabanza, su elogio de parte de Dios. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sin embargo, no es de eso de lo que está hablando el libro de Efesios cuando dice benditos, o que nos bendijo con toda bendición espiritual. En Mateo capítulo 5,
Mateo capítulo 5, allí en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, versículo 3, hay un pasaje muy importante. Mateo 5, 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Hay una lista de bienaventuranzas. La palabra bienaventurados significa feliz, felices, dichosos, pero también es bendecidos o benditos. Bendecidos, ¿quiénes? Y ahí está hablando en particular de los pobres, pobres en espíritu. Contradicción. Nos bendijo con toda bendición espiritual en el contexto de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo, pero también dice que es bendito el pobre. ¿Al fin qué? ¿Son dichosos, son benditos, son bienaventurados los pobres en espíritu o los ricos espiritualmente? No es una contradicción. Hay algo que se llama paradojas y en las escrituras hay muchas paradojas. Algo que parece contradecir porque son cosas opuestas, pero no son contradicciones, sino que son dos realidades que se complementan en una verdad. El que es rico espiritualmente es aquel que es pobre. Eso es una paradoja, ¿cierto? El que es rico espiritualmente es aquel que es pobre en espíritu. ¿Qué significa esto? Ahora, ¿qué significa ser pobres en espíritu? ¿Tener los zapatos rotos y ser el que viene con la ropa más vieja a la iglesia? No. Santiago habla de los pobres, de los ricos, ¿cierto? A los pobres ha escogido Dios. Pero ¿de qué pobreza está hablando el Señor Jesucristo? De aquellos que reconocen, de aquellos que han reconocido lo pobres, lo miserables que son para alcanzar el reino de los cielos. Hermanos, no podemos entrar al reino de los cielos si antes no reconocemos que somos indignos, inmerecedores, de que somos pobres y que nuestras obras jamás alcanzarían para comprar una redención tan grande. Hermanos, póngase a pensar cuánto se ganaría usted trabajando toda la vida. ¿Cierto? Hay personas, y yo he tenido la desdicha de escuchar de personas que me parece que son también muy miserables, y perdónenme la expresión, pero he escuchado de personas decir, y no sé si usted ha tenido la desdicha de escuchar lo mismo, personas decir: ¿usted se imagina que uno no comiera? ¿Cuánta plata tendría uno ahorrada? Yo he escuchado eso, hermano, y lo he escuchado lamentablemente, hermanos. Lamentablemente he escuchado eso de boca de hermanos. Como decía un hermano, que hay cristianos que parecen el pez que pescó Pedro con un anzuelo. ¿Qué tenía ese pez en la boca? Una moneda. Y ahí decía ese hermano: hay cristianos que todo es plata, que todo lo que hablan es de dinero, que todo lo que hablan es de negocios. Compré, vendí, hice, ahorré, me gané. Y es molesto, ¿cierto? Y una ocasión una persona me decía: ¿usted se imagina donde uno no comiera? ¿Cuánto se gasta uno en comida todo un año? En 40 años, ¿cuánto no se gasta uno en comida? Me daba una tristeza y me parecía esa persona como tan desdichada, tan desdichada, porque le duele gastar el dinero para él, para sus hijos, para su esposa en comida. Eso es una persona miserable, como la señora que hablábamos ahorita de la historia. El pobre es el que se da cuenta
que aún ahorrando todo lo que se ganara, eso no le alcanzaría, ni para comprar un minuto de salvación. Un minuto de salvación. Reconocer que estamos en la quiebra. Hermanos, sin Cristo una persona está en bancarrota, está en la quiebra espiritualmente. Y el que reconoce que es pobre y por la fe entrega su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, es unido a Cristo por la fe, como vamos a mirar al final. Es unido a Cristo, hermanos. Pues, tal vez para muchos puedo ser repetitivo con este tema de nuestra unión con Cristo, pero yo creo que mientras el Señor me permita vivir y predicar la palabra, yo voy a insistir en esto y voy a profundizar, porque cada día me admiro más cuando estudio más este tema. Cuando más lo estudio, más me admiro. Estamos unidos a Él, por la fe estamos en Cristo, y porque estamos en Cristo es que ahora somos ricos espiritualmente, porque las bendiciones de Cristo son nuestras bendiciones. Las bendiciones de Cristo son nuestras por la fe, pero solo los pobres pueden ser unidos a Cristo y disfrutar de sus riquezas para siempre. Ya sabemos cómo los evangelistas de la prosperidad tuercen este texto. Ellos hablan de riqueza material, ellos hablan de dinero, ellos hablan de prosperidad, de economía. Y aunque la Escritura dice que el dinero sirve para todo, también la Escritura dice cuidado. Cuidado, porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. El rico insensato, ¿se acuerdan? Acumuló toda la vida y al final dijo, ahora sí, a disfrutar todo con lo que me he matado toda la vida. Pero dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. La palabra del Señor en primera Timoteo capítulo 6, hay un llamado a los ricos de este mundo. ¿Manda a qué? A que sean ricos en lo espiritual, que sean ricos para con Dios. Hubo un hombre que no siguió al Señor porque el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Pues despreció la riqueza verdadera. Despreció la riqueza verdadera por basura. Porque Pablo dijo, eso es basura. Y ese es un texto muy citado de Pablo, aquí en la congregación lo hemos citado mucho. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado, ¿por qué? Por pérdida. Y aún estimo todas las cosas por basura. ¿Saben, hermanos, la palabra que se traduce en la Reina Valera como basura, qué palabra es? Estiércol. Estiércol. Pero Cipriano de Reina y Casiodoro de Valera quisieron ser muy suaves con esta palabra y pusieron mejor basura. Pero no es que haya mucha diferencia entre la basura y el estiércol, no sirve para nada. Muchos están cambiando la basura de este mundo y lamentablemente muchos creyentes y muchos que profesaron alguna vez ser creyentes pero nunca lo fueron, van a terminar donde empezaron, o como dice Pedro, peor, porque el perro vuelve al vómito y la cerda, la puerca lavada, revolcarse en el cieno. Demas me ha desamparado amando a este mundo, dice Pablo en 2 Timoteo, refiriéndose a un hombre que por mucho tiempo fue compañero de Pablo. Dice Demas, mi colaborador, en Filemón. En Colosenses también menciona a Demas como el colaborador, pero en 2 Timoteo Demas peló el cobre. Mostró lo que siempre fue, alguien que amaba al mundo.
Los creyentes, dice, somos bendecidos con toda bendición, hermanos. Toda bendición. La bendición en la Escritura era algo muy importante. Y vemos al pueblo de Israel, un pueblo bendito. Voy a leer algunos pasajes rápidamente. Solo voy a leer unos 2 pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a Génesis 27, 34. Para mirar lo importante que era la bendición para el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto. Génesis 27. Vamos a leer el versículo 34. Vamos a leer el 33. Dice: y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Yo le bendije y será bendito. 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, vamos al 38. Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Aunque hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que Esaú despreció la bendición, pero después la quiso. Dice que no la recibió, aunque con lágrimas la procuró. Pero vemos en el llanto de Esaú lo importante que era para él esa bendición. Aunque en un momento de locura, de hambre, porque eso viene desde que él vende su primogenitura, él desprecia la bendición, pero después procuró esa bendición. Hermanos, esto para mí es un retrato, y no quiero forzar la Escritura ni espiritualizarla, pero eso es un retrato de muchas personas que hoy desprecian la bendición más grande que es ser hijo de Dios, que es estar unido a Cristo, y oyen y saben y han escuchado el Evangelio. Tal vez ustedes tienen familiares, conocidos, personas muy allegadas que han escuchado el Evangelio, que lo entienden, pero que desprecian por un plato de lentejas, por el mundo, porque son como Demas, aman más el mundo. Saben la verdad y la entienden, pero son como Demas, que aman más el mundo. En Esaú vemos un retrato de alguien que ya cuando va a querer, va a ser tarde. Porque Dios endurece, hermanos. El Señor endurece. La Biblia dice que el Señor al que quiere endurecer, endurece. Y Esaú procuró con lágrimas, pero ya no fue posible. Ya no fue posible. Hermanos, y si vamos más allá, en la eternidad, muchos en aquel día van a llorar. Señor, Señor, si yo era tu hijo, pero no era. Señor, si yo hice milagros en tu nombre, si yo profeticé en tu nombre, y el Señor le va a decir: apártate de mí. En paisa sería: quítese de ahí. Quítese, apártese. Yo no los conozco. Porque aunque conocieron, digámoslo así, intelectualmente la bendición de Dios, la despreciaron. Para los creyentes en el Antiguo Pacto, para el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, la bendición era algo muy importante. Hay una bendición a Abraham, y Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a ir rápidamente a ese pasaje de Génesis 12. Entonces ya van a ser tres pasajes del Antiguo Testamento que vamos a leer.
Versículo 2, Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En quién? En Abraham. Serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esa bendición de Abraham, ¿a quién pasa? A Isaac. No hay tiempo para ir a esos pasajes, pero Dios le dice a Isaac también: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición de Abraham se pasa a Isaac, porque es el hijo de la promesa, no a Ismael. Y luego de Isaac, ¿a quién? A Jacob. ¿Cierto? No a Esaú, porque ya estaba en la soberanía de Dios también, aunque Esaú es responsable de su desobediencia. Pero estaba en la soberanía de Dios de que fuera ¿quién? Jacob. ¿Y después a quién? ¿Quién recibe la bendición? Judá, no José. Aunque Dios usa a José en su providencia para guardar al pueblo de Israel, no a Rubén, a Judá. Por eso Jesús es el león de la tribu de Judá. Saldrá de Judá. Después a Fares, y así hasta llegar a Isaí, David, y hasta llegar ¿a quién? A Jesús, a Cristo, a Cristo. El otro pasaje, ahorita seguimos aquí, empatamos la idea. El otro pasaje que tenía en mente es Números capítulo 23. Números capítulo 23. Versículo 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios bendijo? Perdón, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Dios no ha execrado? Hermanos, la idea de este pasaje es: ¿por qué maldeciré yo al que Dios bendijo? Porque usted solo puede recibir una de dos cosas de Dios: o la bendición o la maldición. Dice un texto en Deuteronomio, no lo apunté: he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición. Y dice Balaán, un falso profeta por cierto, pero que por ser falso profeta no quiere decir que no haya dicho cosas que son ciertas. Era falso profeta porque él trabajaba era por dinero, volviendo otra vez al tema del dinero, de las riquezas. Balac, rey de Moab, llama a Balaán, aquel profeta, ¿para qué? Para maldecir al pueblo de Dios, al Israel terrenal que representaba al pueblo de Dios. ¿Y qué hace Balaán? Deuteronomio 11, 27 y 28. He puesto delante de ti la bendición y la maldición. Entonces Balaán le manda a decir a Balac: no, es que la verdad no puedo. No puedo si antes no consulto con Dios. Y después Dios le dice que no. Pero después Balac, manda a otros hombres más importantes. Y él le dice: no, ¿sabe qué? Vaya, dígale a Balac que Dios no me deja. Y aunque me diera toda su casa llena de oro, ¿dónde estaba el corazón de Balaam? En el oro, en las riquezas materiales. Hasta que él insiste tanto que Dios le dice: vaya pues, pero dice lo que Dios le diga. Y en ese contexto es que Balaán, en vez de maldecir al pueblo de Israel, ¿qué hace? Lo bendice. Dice cosas bonitas de Israel. Ahí está por tribus, ahí están sus ejércitos, y dice cosas de un pueblo bendecido, de un pueblo grande, de un pueblo poderoso, porque Dios estaba con ellos. Y Balac le dice: ¿cómo así? Yo te llamo para que maldigas a este pueblo, maldícemelo. Y Balaam le dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Hermanos, la bendición
del pueblo de Dios es importante. Era importante y lo es. Y hoy la iglesia, hermanos, es bendita. Es bendecida por Dios. Es bendecida por Dios porque tiene todas las riquezas espirituales en Cristo. Y más adelante, en otro estudio, vamos a comenzar a enumerar esas bendiciones espirituales. Elegidos, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó. Hermanos, vamos a mirar esas bendiciones que son muchas. Hermanos, ¿usted cambiaría lo que tiene, lo que usted es? Es decir, una persona que aunque tal vez a veces no tiene para el pasaje, que tal vez a veces no tiene carne en la nevera, tal vez que somos personas, y lo digo, somos personas pobres materialmente, y estamos hablando en un contexto de un pueblo que es pobre, que la asamblea, los que nos congregamos aquí, pues aquí no hay empresarios, no hay personas influyentes, pero usted cambiaría lo que usted es en Cristo por ser, no sé, Messi, por tener el dinero del hombre más rico del mundo. Pues si usted es hijo de Dios, si usted está en Cristo, la respuesta está clara, más clara que el agua, ¿cierto? No. Si usted no es hijo de Dios, tal vez lo piense. Pero eso significa cambiar por la riqueza material, pero perder el alma. Porque si usted no está en Cristo, se pierde. No, la salvación no se pierde. Pero si alguien no está en Cristo, nunca ha tenido la salvación. Hermanos, son tantas bendiciones que nosotros tenemos. Tantas. Y no son materiales muchas veces, aunque el Señor puede darnos bendiciones materiales también, en su providencia, en su soberanía. Si usted tiene una moto es porque Dios se la dio, es una bendición de Dios. Si usted tiene una casa, hermano, dele gracias a Dios porque es una bendición de Dios. Eso no fue que usted es muy trabajador y que no, hay gente muy trabajadora también, pero no tiene casa. Son bendiciones de Dios. Si usted tiene una finquita, es una bendición de Dios. Si usted tiene hijos, son bendición de Dios, son herencia de Jehová. Si usted tiene esposa, esposo, es una bendición de Dios. Si usted tiene alguien que le acompaña, ve por usted, le ayuda, son bendiciones de Dios, hermanos. Todo lo material también son bendiciones de Dios. Pero el texto está hablando principalmente de las bendiciones espirituales que nosotros tenemos. Santiago 1:17 dice que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, de Dios. Todo don perfecto proviene de Dios. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Respira y sigue. Hermanos, este pasaje es maravilloso. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no nos serán dadas, aunque recibiremos cosas grandísimas en el reino de los cielos. Pero dice, nos han sido dadas, porque ya las tenemos en Cristo y las tenemos en su palabra, porque también ese es el contexto. Todo lo tenemos en su palabra, en Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya nos fueron dadas. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado. Hermanos, toda bendición espiritual, toda bendición espiritual en Cristo.
Volvamos a Abraham. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3, 8. Vamos a leerlo desde el 7 mejor. Sabed por tanto que los que son de fe, hermanos, ¿quiénes son los que son de fe? Los cristianos, los creyentes, ¿cierto? Aquí no está hablando ni de una raza en especial, ni de un grupo en especial, está hablando de todos los creyentes, sean judíos o gentiles. Los que son de fe, ¿son qué? Estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cierto? Una paráfrasis que hace Pablo ahí. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuáles son todas las familias de la tierra? Las naciones. Las naciones. Así que el Espíritu Santo inspira a Pablo para aplicar la bendición de Abraham. ¿A quién? A nosotros. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Y a quién la está aplicando? A los que son de fe. A usted y a mí. Versículo 9. Más claro, este versículo 9 dice: de modo que los que son, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Isaac, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jacob, en ti serán benditas. Versículo 16. Un texto que yo he leído mucho, y tampoco me voy a cansar de leer. Y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, los creyentes somos benditos con toda bendición espiritual porque estamos en Cristo. Y Él es la simiente, Cristo es la simiente, porque en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cristo es la simiente, hermanos. Estamos bendecidos en Cristo. Es en Cristo, hermanos. ¿Y cómo funciona eso? Funciona paradójicamente, porque Él fue maldición, versículo 13, Él fue maldición para bendecirnos a nosotros. Él fue hecho maldición porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para darnos a nosotros toda bendición espiritual. Él nos da vida por medio de la muerte. Él nos bendice por medio de la maldición. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, somos linaje, somos descendencia, hijos. Ciertamente el linaje de Abraham sois, porque estamos ¿en qué? En la simiente, en Cristo. Estamos en Cristo. A Abraham se le da la promesa, pero Abraham viene de Cristo. Han estudiado este tema de Melquisedec. Dice que Abraham le da los diezmos al que es mayor que él. ¿Y quién es Melquisedec? Una representación de Cristo. Y Hebreos nos deja muy claro. Hermanos, ¿quién es mayor? ¿David o la simiente? La simiente. Porque dice que Cristo es la raíz de David. La cepa de donde proviene David.
el vástago de Isaí. Es Cristo, hermanos, estamos en Cristo, estamos en Él. Y en Él somos, ¿qué? Benditos con toda bendición espiritual y ¿qué más? Herederos, dice el texto, herederos según la promesa, hermanos. No tenemos que mendigarle nada al mundo, ni la moda, ¿cierto? Ni la moda. Los jóvenes más que todo luchan con eso, los peinados del mundo, la ropa del mundo. Mujeres, ustedes no tienen nada que envidiarle al mundo. Estamos completos en Él, dice Colosenses capítulo 2, versículo 9 o 10. Estamos completos en Él. El versículo 10, Colosenses 2:10. Estamos completos en Cristo. La plenitud de la deidad está en Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud. Y nosotros estamos completos en Él. Fuera de Él, dice el Señor en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Si no estamos pegados a la vid, nada podemos hacer. Si no somos injertados en el verdadero olivo, de nada sirve todo lo que hagamos. Así tengamos todas las cosas en esta vida. Hermanos, muchas veces no venimos a la iglesia, y lo digo con tristeza, porque le estamos mendigando cosas al mundo. No disfrutamos nuestra plenitud en Cristo por estar con nuestra mirada puesta en el mundo. Mirando, ay, qué bueno tal cosa, qué bueno si yo tuviera, ay, si yo fuera, ay, si yo hiciera, ay, si yo voy, ay, si yo vengo. Y nos gastamos la vida. Nos gastamos la vida sabiendo que tenemos las riquezas en Cristo. Porque es en Él, dice el texto, es en Él. Volviendo al texto de Efesios, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, es en Él. Dice en Gálatas, el versículo que leímos 3:29, somos linaje de Abraham y herederos. Herederos conforme a la promesa. Romanos 8:17, ¿qué dice? Vamos allí un momentico, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Hermanos, y de ese tema de los lugares celestiales vamos a hablar después, en otro estudio más adelante, porque es una expresión que se repite. Entonces, por ahora no vamos a hablar de esto, sino de esta parte en Cristo. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, hermanos. Somos herederos porque a la vez somos coherederos. Y si somos herederos es porque estamos en Cristo. ¿Y cuál es la herencia de Cristo? ¿Cuál es la herencia que Dios le ha dado a Cristo? Todas las cosas. Todas las cosas. Incluyéndolo a usted y a mí. Porque el Señor dice, de los que tú me has dado, ninguno se perdió. De los que tú me has dado. Y la herencia de Cristo es la iglesia. La herencia de Cristo es la iglesia de la cual hacemos parte. Y como estamos unidos a Cristo, somos herederos y coherederos con Cristo. Dice la Escritura también en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3 de segunda Timoteo, versículo 20, ya les digo, hermanitos, 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Solo es esa parte. El hermano Hernando ha explicado este texto muy bien, pero esta expresión es, si sufrimos con Él, reinaremos con Él, porque cuando sufrimos,
lo estamos haciendo unidos a Cristo. Eso estudiamos en el Jordán hace unos días, ese tema, de que Pablo dice, y cumplo en mi cuerpo las aflicciones del cuerpo de Cristo. Si sufrimos con Él, según su voluntad, conforme a su voluntad, no por entremeternos en lo ajeno, si sufrimos para la gloria de Dios, dice, reinaremos con Él. No es que Jesús va a estar en un trono y usted va a estar en otro trono, con un cetro, gobernando, dictando. No, reinaremos con Él porque estamos unidos a Él. Y todo lo de Cristo es suyo. Todas las bendiciones de Cristo son sus bendiciones. La herencia de Cristo es su herencia. Hermanos, en Cristo lo tenemos todo. Por eso el texto comienza a mencionar también una y otra vez en Cristo, por Cristo, en el amado, en Él, en Él. Es en Cristo, hermanos, es en Cristo. Fuera de Él, hermanos, no hay felicidad, no hay bendición, no hay bienaventuranza. Fuera de Cristo hay vanagloria, vana esperanza, vana felicidad. Todo es pasajero. Así que hermanos, estamos unidos a Cristo y tenemos en Él todo. Estamos completos en Él. Hermanos, esto debe motivarnos a seguir adelante. Esto debe motivarnos como iglesia, como decía el hermano el domingo, a servir. A servir, porque si le servimos a la iglesia, le estamos sirviendo a Cristo. Esta semana una hermana fue a la casa a ayudarnos a lavar el piso. Nunca nadie había hecho eso por nosotros. Pero nosotros sabemos que esa hermana lo estaba haciendo por Cristo. Porque si yo le sirvo a un hermano, yo le estoy sirviendo a Cristo. Si yo le sirvo a ustedes, le estoy sirviendo a Cristo. Si yo sirvo en la iglesia, es a Cristo, y por eso pecamos cuando nos quejamos. Hemos pecado tantas veces en esto. Hace poco yo pequé en esto al quejarme. No, es que nos tocó muy duro, nos está tocando muy duro a unos poquitos y los otros no quieren cooperar, y vea, y me refiero al ágape. Pecamos en esto, pero es a Cristo. Lo hacemos por Cristo, y mi esposa me hizo sacudir y reaccionar. Es que lo estamos haciendo es para Cristo, y si hay que hacer todo, lo hago todo para Cristo. Si es un baño que hay que lavarlo, lo hago para Cristo, para la gloria de Dios. Unas hermanas tuvieron que venirse en bus y darle el puesto a otros hermanos, pero si ellas lo hicieron para Cristo, hermanos, Él se lleva toda la gloria. No lo hacemos por los hermanos, es por Cristo. Aunque también por amor a los hermanos lo hacemos por ellos, pero Cristo se lleva la gloria. Hermanos, el saber que estamos completos en Él hermanos, esto debe cambiar nuestras vidas, en todos los aspectos, aún en las cosas pequeñas, como iremos mirando poco a poco en el libro de los Efesios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar.